Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva capacitación organizada por la Dirección General de Bibliotecas. Les pedimos por favor No se les tenemos una capacitación. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya se escucha un poquito mejor. Sí, Tenemos uno de los temas más solicitados que nos hacen al sistema de bibliotecas, que es el estilo APA. Y para el día de hoy tenemos como invitada a Alejandra Bautista, que es gestora del Centro de Excelencia Docente, quien nos va a dar toda la información sobre esta nueva guía de estilo APA séptima edición. Pero antes les pido que por favor mantengamos los micrófonos cerrados. De manera en el chat les voy a compartir el enlace para que ustedes se registren en el listado de asistencia, por favor, y de esta manera les podemos compartir las grabaciones, la grabación de la capacitación y asimismo las insignias. Por favor, mantenemos los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, perdónenme, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Yo estoy escuchando eco, entonces seguramente alguien tiene todavía el micrófono abierto. Le voy a pedir que los mantengamos cerrados precisamente para evitar el retorno de audio, las interrupciones, porque a veces cuando hay dos micrófonos pues empiezan a generar cortes de sonido. Entonces, nuevamente bienvenidos por parte de la vicerrectora. Señorita Mónica, se le fue el audio. Alguien me cerró el micrófono, entonces, Listo, por favor. Gracias. Alejita, antes de seguir, qué pena interrumpir. Cuéntame. Les pedimos a todos los asistentes, por favor, cerrar los micrófonos y las cámaras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Osquitar. Entonces, por favor, para que estemos súper pendientes de no mantener ni micrófonos ni cámaras encendidos, con eso pues evitamos, digamos, inconvenientes en la comunicación. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta formación, pero vamos a iniciar con un juego. Entonces, permítanme un segundito. Voy a... Por favor, me avisan tan pronto le estén viendo. Por favor, no me cierran el micrófono si son tan amables. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vamos a empezar con un juego para todos los que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a ir por favor a www.menti.com, como mentira pero sin la RA del final. Entonces .menti.com, y cuando les pidan el código van a utilizar el código 779072. 779072. Vamos a dar unos minutos para que se conecten. Buenos días, ¿me puede hacer el favor de repetirme el código? Si es tan amable, gracias. Sí, es menti.com, código 779072. Ok, ya tenemos a un participante, muy bien. Disculpa, a mí no me permite escribir. No me corre el cursor. No entiendo que no te corre el cursor. No puedo borrar el código que está ahí para escribir el que nos acabas de dar. Ah, entonces vuelves a escribir www.menti.com. Ah, ok. Escribe encima. Ya tenemos 9 participantes, pero tenemos más de 150 personas en sala. Vamos entonces a dar un minuto, exactamente un minuto, para que se unan todos.
repetir el código. 779072. Profes, en la ventana en la que estoy compartiendo pantalla, en la parte de arriba, está el código para que todos lo tengan súper presente. Aquí en esta parte donde estoy moviendo el cursor justo en este momento, aquí está en azul ahora. 779072, ya tenemos 15 personas, pero como les decía, tenemos más de 150 participantes en sala. Entonces esperaríamos ver a muchas más personas aquí conectadas. www.menti.com, código 779072. ¿Listo? Vamos a dar 30 segundos más. A mí no me entra eso. Listo, tan pronto hayan colocado el código, debemos esperar para iniciar el juego, ¿vale? Entonces ya tenemos 21 personas. El internet acá no me quiso dejar entrar. Tranqui, profe, no hay ningún problema. Igual esto se está grabando. Oscar lo está grabando. El juego se los compartiré también después. No hay ningún inconveniente. Gracias. Bueno. Listo. Vamos a iniciar con las personas que están conectadas en este momento. Entonces, mucha atención en sus navegadores en la página en donde abrieron el Menti. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta, ya tenemos a todas estas personas. Cada uno tiene un avatar y dice: la cita textual se diferencia de la cita indirecta por el apellido del autor y el año, por el número de página o párrafo o por las comillas. ¿Por qué se diferencia la cita textual de la cita indirecta, profes? 15 segundos en el reloj para contestar. 10 segundos. Buenos días. Qué pena. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ver. La cita directa, la cita textual, se diferencia de la indirecta por el número de página o párrafo para todos los asistentes que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque no... A mí me sacó de mente. ¿Qué puedo hacer? Y también decía que no está disponible. Sí, A mí me no sacó. me dejó, no me dejó ni contestar. ¿Me puedes regalar otra vez el código 779072? Ya, perdón. Voy a volver a entrar. 7790. Por favor, mantenemos Volver a los ingresar. micrófonos cerrados. Muchas gracias. Qué pena no deja, dice, únete a otro cuestionario o recargar. Error al cargar el reproductor. Intente volver a cargar su navegador. No deja. Le das unirte a otro cuestionario y vuelves y introduces el 779072, el código. Ya lo he hecho 3 veces y nada. Aleja. Yo en el chat dejé lo que me aparece. No sé si es lo que está apareciendo actualmente. Me sale un baloncito ahí como cargando y ya. No sé si es lo que le salía a todo el mundo. A mí me sale igual. Aleja. Alejandra.
Oscar, ¿me escuchas? Sí, ya. Alguien me había cerrado el micrófono otra vez. ¿Me escuchan todos? ¿Osquitar? Sí, Sí, señora. Señora, ¿podríamos quitar la música de fondo? Qué pena. Qué pena, yo quiero hacer una intervención, disculpen, porque es que sí estamos viendo que se está truncando mucho la comunicación. De pronto un mensaje antes de ingresar, entendemos pues que todos saluden, pero es que entran y suena y pues no podemos prestar atención a la charla. No sé si podemos apagar los micrófonos porque de verdad se está haciendo un poco como complejo y pues sé que la ponente pues nos está explicando la actividad, ¿vale? Muchas gracias, profe, y justamente eso les iba a decir. Es muy complejo si todos hablan al tiempo. Como les decía, este es un juego apenas, digamos, inicial. No es la asistencia, con esto no vamos a sacar ningún puntaje, no los estamos evaluando, profes, entonces no se preocupen. Lo único es que pues si queremos que ustedes de pronto interactúen, si no pueden interactuar en el juego en vivo, no hay problema. ¿Listo? Pueden entonces pensar cuál era la respuesta que iban a dar y cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Y muchas gracias, profe, por la intervención. Les voy a pedir y el favor a Osquitar que cada vez que veas que de pronto mi micrófono se cerró porque no fui yo, entonces me avises para abrirlo, ¿ok? Claro que Listo, sí. profes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Listos todos? Los que están en el Menti y los que no pudieron entrar. Vamos a ver. Hasta el momento, Nicolaos está en primer lugar, seguido de Shami, y en tercer lugar está Iti. Muy bien. Siguiente pregunta. Profes, les recomiendo los micrófonos, por favor. Y dice, el interlineado, de acuerdo con APA séptima edición, es doble de espacio y medio o múltiple. ¿Cuál es el interlineado, profes? ¿Doble, espacio y medio o múltiple? Lo estoy mostrando pantalla. Doble. Casi Sí, medio. doble si no estoy mal. 1.5. Por favor, hacemos silencio. Mantenemos los micrófonos cerrados para seguir la actividad. Osquitar, a mí me parece que sí estoy mostrando pantalla. Sí, ya, Leo. Listo, profes, es doble, no es espacio y medio. Espacio y medio era en la quinta edición, ya vamos en la séptima, entonces ojo con eso. Muy bien, vamos a ver cómo está nuestra tabla de líderes. Y va Claudia de primero, segundo Carl Gustav y Paula Giraldo de terceros. Pero Sami entonces subió a la segunda posición. Listo, seguimos. Tercera pregunta. Y dice, si un estudiante se inventa una cita o una referencia, está incurriendo en plagio, fraude o en un error. Si se la inventa una cita, una referencia, ¿es plagio, fraude o un error? 15 segundos en el reloj. 11, 10, 9, 8, 7. Profes, les recomiendo los micrófonos. 2, 1. Vamos a ver. ¡Wow! Es fraude, compañeros, estudiantes, profesores. ¿Por qué es fraude? Porque si se la inventa, necesariamente sabe que está incurriendo en una falta. Si es plagio, el plagio sucede es cuando, por ejemplo, a una cita directa yo no le pongo el número de página o el número de párrafo o los elementos que hacen precisamente que esa cita sea una cita directa y que la identifique como de otro autor. ¿Listo? Como es fraude, cuando yo identifico que el estudiante cogió y pegó una cita que es de otra cosa, pero entonces, o de otro autor, pero entonces acá le puso otra cita, otra referencia diferente, eso ya se va para comité. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue con esta. Muy bien. El primero en contestar fue Iván. Y ahora pasa Elsa a la cabeza, seguido de Iván, de Claudia y de Daniela Baos, que
ingresa al cuarto lugar. Muy bien. Siguiente pregunta, profes y compañeros que nos acompañan el día de hoy. La alineación, de acuerdo con APA séptima edición, es a la izquierda, a la derecha o justificada. A la izquierda, a la derecha o justificada. Vamos a ver, tenemos 20 segundos. $10. 3, 2, 1. Vamos a ver cómo nos fue con esta. Es a la izquierda. En efecto, sí, señores, tuvimos 11 personas que nos dijeron a la derecha. Yo creo que aquí hay un problema tal vez de lateralidad. Y justificada, no, profes. Alineación, incluso desde la sexta versión de APA, se está trabajando a la izquierda. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Muy bien. Vamos a ver cómo está nuestro tablero de líderes. Elsa sigue a la cabeza, seguido de Iván, de Claudia y Sir ahora está en el cuarto lugar. Muy bien. Siguiente pregunta. Los títulos en APA séptima edición ¿se numeran de acuerdo al nivel o tienen un formato diferente de acuerdo al nivel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se numeran o tienen un formato diferente? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Muy bien, profes, no se numeran. En APA el 1, 1.1, 1.1.1 no existe como tal. ¿Listo? Tienen un formato diferente de acuerdo con el nivel de titulación. ¿Pero por qué se numeran? Los vamos a ver también en un momento, porque algunos lo numeran. Vamos a ver cómo nos fue con esta. Listo. Claudia vuelve a la cabeza, sigue Iván, Barefoot con Tessa está de terceros ahora y Venture está de cuartas. Muy bien. Siguiente pregunta. Ya nos quedan poquitas. De acuerdo con APA séptima edición, yo puedo tener en el documento gráficas y tablas, figuras y tablas o gráficas y figuras. Gráficas y tablas, figuras y tablas o gráficas y figuras. ¿Qué puedo tener yo en un documento de acuerdo con APA séptima edición? Cinco, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue. ¡Ja! Compañeros, figuras y tablas. Hay una regla general, lo que no es tabla es figura. Y en figuras caben imágenes, fotografías y gráficas. ¿Listo? Para que lo tengamos súper pendiente. Acuérdense de eso, lo que no es tabla es figura. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue con esta. ¿Y cómo está nuestro tablero de líderes justo ahora? Claudia sigue a la cabeza, Iván de segundo, Barefoot con Tessa de tercero y Steffi está de cuartos. Muy bien. Siguiente pregunta, ya es la penúltima. La sangría en el documento debe ser ¿de cuánto es la sangría? ¿0.5 centímetros? ¿1.27 centímetros? ¿O 2.54 centímetros o de 5 espacios? ¿De cuánto es la sangría en el documento de acuerdo con APA séptima edición? $10 segundos. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue. ¡Ah! Muy bien, es de 1.27 centímetros. ¿Por qué no es de 2.54? Porque esa es la margen, no la sangría. ¿Por qué no es de 0.5 centímetros? Porque es de 0.5 pulgadas. Y media pulgada es 1.27 centímetros. ¿Por qué?
Pues porque en Estados Unidos se utiliza el sistema imperial y no el sistema métrico, entonces por eso es que tenemos este tema. ¿Y por qué salió el mito de los 5 espacios? Porque antes nos decían que era 0,5 centímetros, entonces por eso, insisto, es un mito. Así que sangría en el documento de 1,27 centímetros. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos. Y ahora está Claudia de primero, Barefoot subió al segundo lugar, Steffi al tercero y Lisette está en el cuarto. Muy bien, última pregunta. ¿Todos listos? Un link, un enlace, ¿constituye en sí mismo una referencia? ¿El enlace de internet copiado, pegado ahí después de la cita? Cinco, 4, 3, 2, 1. Muy bien, la respuesta correcta es no. El enlace, solo el enlace, es apenas la última parte de la referencia, ¿cierto? Es la fuente. Pero si yo lo copio y lo pego, me falta el autor, me falta la fecha, me falta el título del documento, ¿cierto? El título del sitio web. Les voy a pedir nuevamente el favor de que tengamos por favor, activa nuevamente tu micrófono. Gracias, Osquitar. Listo, vamos a ver entonces, quedó Steffi de primeras con 6.152 puntos. Muchas felicitaciones. Y ahora sí, profes, entonces a lo que venimos vamos a ver por qué es que suceden todas estas confusiones realmente con el tema de APA séptima edición. ¿Me confirman, por favor? Mónica, discúlpame, tengo una pregunta. Tiene el micrófono. Profe, cuéntame. Por favor, cerrar los micrófonos, cerrar las cámaras. Mónica, es que tú hablabas en la primera pregunta referente a las citas textuales. Sí. Y la diferencia, ¿me puedes aclarar por qué mencionas lo de la página? Tengo entendido que cuando hay una cita textual, un elemento diferenciador, son las comillas. Y pienso Profe, que eso lo vamos a aclarar a lo largo de ya esta presentación que vamos a hacer justo ahora. Entonces, no te preocupes que todas las dudas del juego serán resueltas justo a continuación. ¿Listo? Sí, gracias. Ya si después siguen con alguna inquietud, profes, al final de toda la presentación estaremos recibiendo sus preguntas, ¿vale? Bien, empecemos pues. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya estás viendo mi presentación, Oscar? Sí, Alejandro. Hay una interferencia ahí, no sé. Listo. Ok. Vamos a empezar. Entonces, profes, hay unos elementos clave que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a APA séptima edición. Lo primero es que APA séptima edición es la última edición en inglés, ¿cierto? En español, la edición es otra precisamente porque se hace un proceso de traducción y prácticamente pasa por una nueva publicación. Entonces, es séptima edición en inglés. Pero hay diferencias en cuanto al español. Vamos a ver algunas, sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a títulos a continuación. Y muchos dicen que esto es norma APA, pero en realidad es estilo APA. ¿Cuál es la diferencia en que sea norma y en que sea estilo? Que el estilo básicamente está supeditado a las normas idiomáticas. Es decir, que importan más en este caso las normas de la Real Academia de la Lengua que APA como tal. Y el problema con que sea un estilo es lo que ha hecho que muchas publicaciones, muchas editoriales, muchas universidades tengan diferentes versiones de lo que realmente es APA séptima edición. Así que lo que vamos a ver hoy es APA séptima edición, pero vamos a ver entonces cómo también se ha adaptado un poco ese tema a Uniminuto. ¿Listo? De ahí entonces que ustedes en algunas publicaciones encuentren que tiene que trabajar a 1.5 de interlineado, pero les piden APA 7.
Entonces, eso ya es un estilo específico de esa publicación, sucede mucho en las revistas, ¿listo? O en otro tipo de documentos. Un consejo para que paren de sufrir con este tema, tanto estudiantes como profesores, cuando, por ejemplo, vayan a hacer una publicación es, si es para Uniminuto, es lo que vamos a ver hoy. Si es para otra universidad, vayan y miren cuáles son las guías que han sacado las universidades o las otras publicaciones frente a cómo utilizar entonces la norma, o perdón, el estilo en esa publicación particular. ¿Listo? Bien. Hay 4 elementos fundamentales, digamos, en los que se engloba todo el tema de APA, del estilo APA, y son formatos, citas, referencias y escritura académica. Hoy nos vamos a centrar en los 3 primeros, porque la escritura académica, de hecho, es un componente nuevo que salió en esta última versión de APA, que vamos a hacer algunas menciones a ello, pero digamos que ya tienen una serie de recomendaciones frente al trato ético y demás en las investigaciones, pues para los investigadores. Pero pues ya eso digamos que no nos compete en este momento específicamente para esta formación. ¿Listo? Vamos entonces con el tema del formato. ¿Cuál es el formato base? El papel tiene que ser papel tamaño carta o letter, si acaso tenemos nuestro computador configurado en inglés. La margen es de 2.54 centímetros, eso es equivalente a 1 pulgada, ¿cierto? Recuerden que Estados Unidos utiliza el sistema imperial, no el sistema métrico de medición, entonces por eso 1 pulgada es 2.54. En todas las márgenes cuando estamos hablando de un documento digital. Solo hay una excepción, si yo tengo que imprimir el documento y tengo que encuadernarlo, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar una margen de 4 centímetros a la izquierda únicamente por efectos de la encuadernación, no por otra cosa, ¿listo? El interlineado debe ser doble, excepto en tablas y figuras, y cuando yo estoy escribiendo un artículo, recuerden que el resumen del artículo sí tiene que tener un interlineado sencillo. Pero de resto, un documento de APA séptima edición tiene que tener interlineado doble en todo el documento. En cuanto a las letras o a las fuentes sugeridas, ¿cierto? Se estaba hablando entonces de que utilizáramos Arial 11 o Times New Roman 12, pero no nos habían dicho por qué. APA séptima edición establece de hecho que hay una diferencia entre los documentos digitales y los documentos impresos. De ahí entonces empezamos a ver que realmente lo que hace el estilo APA es facilitar la lectura. Por eso entonces cuando utilizamos o cuando estamos escribiendo para documentos digitales, buscamos las letras como Calibri 11, Arial 11 o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. En Uniminuto estamos utilizando la Arial 11, ¿vale? ¿Por qué? Porque si utilizamos una Times New Roman o una Georgia, se empiezan a generar algunas sombras en la letra que pues me cansan muchísimo, ¿cierto? Al momento de estar leyendo un documento en el computador. Mientras que para documentos impresos sí puedo utilizar la Times New Roman 12, la Georgia 11, pero insisto, para Uniminuto entonces, documentos digitales Arial de 11 puntos, documentos impresos Times New Roman de 12 puntos. Y la sangría de primera línea, que es la que va en el párrafo, ¿cierto? Va de 1.27 centímetros, que precisamente es media pulgada. Excepto en el resumen, yo no utilizo en el resumen ninguna sangría, ¿cierto? Y como les decía, el interlineado es sencillo y la alineación es justificada. Y para las referencias no utilizo la sangría de primera línea, sino la sangría francesa. Solo que en un momentico más vamos a ver cómo de pronto nosotros podemos utilizar a Word para que nos haga esto y no empezar nosotros a ojo a ver cómo hacemos el proceso. Muy bien. La alineación es a la izquierda. No es justificada, excepto si voy a escribir un artículo en el resumen del artículo. ¿Por qué no se justifica? Y esto también tiene que ver con las investigaciones que precisamente ha hecho la Asociación Psicológica Americana de cómo hago yo, pues para que sea menos cansón, ¿cierto?, leer un documento. Si yo veo, y acá las personas que tengan problemas de visión, un documento con alineación justificada, me habré dado cuenta que es muy fácil perderme de línea, ¿cierto?
y es muy fácil empezar en determinado momento a ver el texto como bloques y no como un texto como tal. Esa alineación a la izquierda, como no me queda realmente nada regular en el margen derecho, es lo que permite a mis ojos realmente pues no perderse tanto y disminuir la fatiga visual. La numeración de las páginas va en la esquina superior derecha en números arábigos, es decir, como los conocemos. 1, 2, 3, no en números romanos, ¿cierto? Y va desde la portada. Pero ¿cómo hacemos para que se quite de la portada? Bueno, más adelante vamos a ver. Ahora se maneja el titulillo, ¿cierto? Pero ya no necesariamente tengo que poner la palabra titulillo antes de ese titulillo. Y eso tiene que ser no mayor a 50 caracteres. No 50 palabras, 50 caracteres, es decir, 50 letras, porque si no voy a terminar con un titulillo de 1 o 2 líneas y pues esa no es la idea. Lo mismo, esa va en la esquina superior izquierda y vamos a ver en un momento cómo lo podemos hacer, porque a veces cuando tratamos de insertar el encabezado, perdemos la numeración de página y viceversa. Entonces, vamos a ver cómo parar de sufrir con eso, sabiendo utilizar Word. El título del trabajo no va en mayúscula sostenida. De hecho, nosotros en APA nunca hablamos de títulos en mayúscula sostenida. Ninguno, ni siquiera el de primer nivel. El formato del título va de acuerdo al nivel que tenga el mismo. Como les decía, APA séptima edición no exige numeración, no pide numeración, ¿cierto? No pide que el título sea el 1 y entonces el subtítulo 1.1 y así. ¿Qué sucede? E insisto y reitero que como esto es un estilo, entonces muchos igual le incorporan la numeración para tenerlo un poco más organizado. Pero si les piden a ustedes un documento con APA estricta, no va numerado. Y la regla de oro, solo existen tablas y figuras. Todo lo que no sea una tabla es una figura y esto que sea como el mantra general, ¿listo? Todo lo que no es tabla es figura. Muy bien. ¿Cómo viene el tema entonces de niveles de titulación? Tengo 5 niveles. ¿Cómo se trabaja esto? El segundo nivel es un subtítulo del título 1. El tercer nivel es un subtítulo del título 2. El cuarto, el subtítulo del título 3 y el quinto es el subtítulo del título 5, ¿cierto? Vamos a ver también un ejemplo al final en donde vamos a ver esto, digamos, en un documento y cómo de hecho configurar los títulos en Word, insisto, para que no estén después tratando de hacerlo manualmente y para que la tabla de contenido se haga sola. Pero, ¿cuál es el problema? Si de pronto yo veo que me está haciendo falta otro nivel, ahí es cuando tenemos el inconveniente. Si no son suficientes los niveles de titulación que yo tengo, hay algo mal en la estructura. Estoy pidiendo algo más que no debería ir. Vamos a ver también un pequeño ejemplo de eso. Pero solo tengo que jugar con esos 5 niveles de titulación. No hay ni sexto, ni séptimo, ni nada de esto. Muy bien. ¿Cómo hago entonces, por ejemplo, con las tablas? Las tablas únicamente tienen las líneas horizontales, si se dan cuenta acá, del encabezado y del final de tabla, ¿cierto? Hay de hecho algunos formatos en Word que ya lo tienen predeterminado. Si no, pues entonces a la tabla que yo inserto en Word tengo que dibujarle los bordes manualmente, ¿vale? El nombre de la tabla siempre va tabla 1 en negrilla, luego en cursiva abajo le voy a poner cuál es el nombre, ¿cierto? Ese título de tabla. Luego entonces, al final le voy a poner la nota de tabla, ¿cierto? Tabla 1, este es un ejemplo y de dónde lo saqué, ¿cierto? Bien, a diferencia de las figuras. Entonces, en las figuras pongo figura 1, lo mismo, y la nota de figura. Digamos que a diferencia de otras normas, a veces el nombre de la figura se ponía aquí abajito. Pero entonces, bueno. Así es como debo presentar. Fíjense que esta es una gráfica estadística. Listo. Recuerden, lo que no es tabla es figura. Y acá, por ejemplo, si esta es una imagen tomada de, entonces voy a colocar imagen tomada de, pero no voy a colocar el enlace, voy a poner la cita, digamos, Bautista 2019, y en las referencias es en donde sí debe estar. ¿Listo? Bautista 2019, página en donde sea que esté esto.
y en la referencia sí debe estar entonces. Bien. Y entramos a un tema escabroso que es el tema del plagio. ¿Por qué es escabroso? Pues porque realmente constituye un delito. Entonces, ¿qué es el plagio? Hacer uso de las ideas, palabras, creaciones o materiales del otro sin dar el respectivo crédito al autor o a los autores y se evita por medio de la citación. Aquí es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Una de ellas es precisamente la normatividad que hay en derechos de autor, ¿cierto? A nivel nacional e internacional, y que incluso, de hecho, ya no exista solo la licencia copyright, ¿cierto? De la que usualmente vemos, sino que ahorita hay licencias copyleft y Creative Commons. Pero es importante, y no lo vamos a profundizar aquí, que ustedes vean qué tipos de licencia Creative Commons hay y entonces yo qué debo hacer. Porque aunque hay algunas licencias Creative Commons que me dicen utiliza el documento, ¿cierto? Pero coloque el nombre del autor, pero coloque tal y tal información, ¿cierto? Hay otras que me dice, por ejemplo, utilice la imagen y no importa si no cita de quién es. Entonces, eso es absolutamente importante para que lo tengan en cuenta. Y algo que no se dice mucho, pero que es importante tener en cuenta es que cuando yo utilizo en el documento un texto de más de 400 palabras, es decir, lo cogí, lo copié y lo pegué de un artículo al texto o de una página web o lo que sea, al texto que yo estoy haciendo, o varios fragmentos del mismo documento que me sumen más de 80 palabras, ¿cierto? O sea, si yo cojo un solo pedazo de 400 o más, o varios fragmentos y me suman más de 800 de ese mismo documento, requiero autorización de aquel que tenga los derechos sobre la publicación, ¿cierto? Además de la cita, o sea, ya ahí la cita no es suficiente. ¿Y quién tiene los derechos sobre la publicación? Ojo, si es un artículo, si está publicado en una revista, no es el autor, es la revista, ¿vale? Creo que hay un micrófono abierto. Estoy escuchando por allá el viento soplar. Listo, gracias. Ok, entonces, importante eso. Por eso, la idea es que no necesariamente cojamos, copiemos y peguemos tantos fragmentos de un mismo lugar, sino que realmente utilicemos las citas textuales cuando yo necesito una cita textual, ¿vale? Incluso en algunos casos, por ejemplo, caso de los ensayos argumentativos, pues un ensayo sí tiene que tener citas textuales, pero la idea del ensayo no es que yo haga una colcha de retazos con citas de diferentes personas, sino que yo tengo mi argumento y lo soporto con la cita. Entonces, incluso allí, aunque va a haber un mayor número de citas textuales en comparación con tal vez un trabajo de grado, pues la idea es que la mayoría del documento lo haya escrito yo. ¿Listo? Y por último, plagio y fraude no son lo mismo. El plagio se puede cometer cuando, por ejemplo, por algún error, ahí sí se me olvidó poner el número de página y número de párrafo, que como lo veíamos y como lo vamos a ver más adelante, es lo que me identifica realmente que esa es una cita textual. ¿Por qué? Porque las comillas solo las utilizo cuando tengo una cita de 40 palabras o menos. Pero si la cita textual es de 41 palabras o más, ya no van comillas. Se utiliza otro formato. Ahí para contestar un poco la pregunta del profesor, lo que realmente me hace identificar la cita textual es que tenga el número de página o el número de párrafo de donde yo saqué esa cita. ¿Listo? Pero el fraude es diferente. El fraude es cuando, por ejemplo, el autor llegó, copió y pegó de algún lugar. Luego se le olvidó de dónde lo había sacado. Y por lo que sea, por pereza, por afán, entonces pone cualquier cosa. Que esto lo sacó de cualquier texto, se inventa la referencia, ¿cierto? O pone la que no es. Eso ya es fraude. Porque es literalmente, dirían los abogados, con premeditación, alevosía, ventaja y dolo. Cuando utilizo mis propias ideas o palabras escritas en documentos anteriores, y este es el tema del autoplagio, ¿cierto? Porque entonces muchos dirán, pero si la idea es mía, ¿cierto? Si el escrito es mío, si el artículo es mío, ¿yo por qué voy a tener que citarme a mí mismo? Y no se trata de un ejercicio narcisista.
Resulta que cuando yo publico en una revista, cuando yo publico en un evento, en una ponencia, ¿cierto? En cualquier cosa de estas, el derecho sobre la publicación, sobre el texto, ya lo tiene precisamente la revista o lo tiene el evento o lo tiene la editorial que pues me hizo el favor o que definitivamente me publicó. En ese sentido, y es por eso que yo tengo que evitar, digamos, ese tema, ¿cierto? Que yo utilice exactamente las mismas palabras del artículo que salió publicado en la revista en el texto que estoy colocando. Y si acaso lo hago, si acaso lo necesito, pues entonces tengo que citarme a mí mismo y tengo que colocar la referencia. Y lo último es parafraseando correctamente. Correctamente es que si yo, por ejemplo, voy a hablar de conflicto armado y yo creo una definición, pero a partir de 5 textos que yo leí, tengo que citarlos. Lo que no necesariamente voy a hacer es copiar y pegar la cita textual, pero por eso está la cita indirecta. Y ahí no necesariamente voy a tener que colocar el número de página o el número de párrafo. Lo vamos a ver a continuación. Entonces viene el tema de las citas. ¿Y cómo es el tema de citas? Lo que estábamos diciendo. ¿Hay de 40 palabras o menos? ¿O de 41 palabras o más? Las de 40 palabras o menos sí van entre comillas y van con el mismo tamaño de letra, ¿cierto? Hace unas versiones decían que teníamos que disminuir el tamaño de la fuente en las citas textuales, pues ya no. ¿Listo? Pero si es de 40 palabras o menos, ahí es cuando yo hago la cita entre comillas. Si la cita se lleva 41 palabras o más, lo que hago es colocarlo en un párrafo aparte y todo ese párrafo debe tener sangría, no solo la primera línea. Pero lo que me hace básicamente evitar el plagio por omisión o por error es que en la información de la cita tengo que tener 3 datos fundamentales: apellido, la fecha del documento, o sea, apellido o apellidos del autor, la fecha del documento, e indispensable el número de página con P o de párrafo con par, como está apareciendo allí. Si yo llego a tener apellido y fecha, pero no número de página o párrafo, puede estar pasando como una cita indirecta y ahí es en donde puedo estar cometiendo plagio por omisión. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de cita de 40 palabras o menos, ¿cierto? Fíjense que aquí hay una cuestión y es que Useche, que es el autor, ¿cierto? Es el sujeto de la oración, va por fuera del paréntesis. Esto es lo que se considera una cita narrativa. Antes se denominaban citas basadas en el autor. ¿Cómo así? A mí me interesa es porque ese autor lo dijo. ¿Listo? Entonces, Useche, 2008, que es precisamente el año de la publicación, aduce que esto lo puse yo y desde aquí empieza la cita textual, copiada y pegada, ¿cierto? El trabajo sigue siendo la fuente de valor, no sé qué. Al final de la cita yo siempre debo colocar la página. Siempre página o párrafo al final de la cita, no por acá arriba, al final. Yo tengo que decir en dónde es el cierre y ahí es en donde coloco el dato. ¿Listo? Si yo tengo la cita narrativa, ¿cierto? Esa basada en el autor, me interesa porque ese autor lo dijo, de 41 palabras o más, ¿cierto? Acá es que el tema era que decían 40 palabras o menos, 40 palabras o más, pero algún día yo llegué a tener 40 palabras y yo dije, ¿y ahora cómo lo hago? Entonces, por eso, 40 palabras o menos, entre comillas, 41 en adelante, como está mostrando acá. Entonces, acá dice, Turpo, ¿cierto? 2013 afirma que, y fíjense que aquí todo el párrafo, no solo la primera línea, debe ir con la sangría de 1.27 centímetros. ¿Listo? Ya aquí no va entre comillas, no va con ningún otro elemento, no va en cursiva, no tiene un tipo de letra diferente, no. Solo que el párrafo, todo el párrafo va con la sangría y al final voy a colocar el número de la página o el número del párrafo de donde se extrajo la información. ¿Listo? Bien,
Es posible tal vez que yo tenga una cita en donde el autor, el año y la página vayan al final. Sí, claro, esas son las citas basadas en el texto, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, en este ejemplo, de hecho, a mí me interesa es la temática. El autor pasa a ser secundario, ¿cierto? Cuando yo tengo esto, e incluso acá tengo la cita también copiada y pegada de más de 40 palabras, entonces toda la información, todos los datos van al final, ¿cierto? Porque a mí no me interesa aquí Turpo como autor, me interesa el tema, me interesa la línea lógica que él tiene. Entonces, eso es lo importante aquí. ¿Listo? Y nuevamente, como es cita textual, todo el párrafo va con una sangría y necesariamente va el número de la página o el número del párrafo. Si esto falta, así yo tenga el resto de elementos del formato, podría estar cayendo en plagio por omisión. ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo dos autores con el mismo apellido? Ustedes saben que en la cita solo debo colocar el apellido, no debo colocar el nombre, ¿listo? Pero si yo tengo dos autores con el mismo apellido, por ejemplo, acá tengo a N. García y aquí a G. García, si lo que me interesa es el contenido y no el autor, en la cita sí voy a colocar solo la inicial, ¿listo? Solo la inicial, no el nombre, en cada una de ellas. Y en las referencias, pues sí tendrá que estar la referencia de N. García y la referencia de G. García. Pero si de pronto lo que me interesa es en la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, no sé qué, ¿cierto? Bueno, el tema es entonces que yo pueda saber cuándo lo que me interesa es el autor para moverme con el tipo de cita narrativa, o cuando lo que me interesa es el texto y el autor pasa a ser secundario, para entonces utilizar este formato o este formato que estoy viendo acá. Y viene el dolor de cabeza para muchos, que es la famosa cita de cita. ¿Qué es la cita de cita? Resulta que yo encuentro un escrito, ¿cierto? O una cita en un documento que yo estoy revisando. En este caso, por ejemplo, es Bunge. Bunge escribió que el conocimiento ordinario es importante porque constituye, bueno, y está la página 10. Ojo, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces yo tiendo a colocar en las referencias a Bunge de 1982, pero resulta que yo no me lo leí a él. Sucede con mucha de la literatura clásica, sucede por ejemplo en psicología con Vygotsky, con Piaget, con Freud, ¿cierto? Sucede, supongamos, en administración de empresas con Taylor, con Fayol, pero resulta que yo no les estoy leyendo directamente a ellos. Yo estoy leyendo otro artículo que está diciendo que ellos dijeron eso y fueron ellos los que sí se hicieron, o pues los que sí hicieron la tarea. Entonces estábamos con la cita indirecta. Yo hago el texto, yo lo escribo, pero no me inventé los conceptos ni nada. Únicamente no estoy cogiendo, copiando y pegando la definición, sino que la estoy parafraseando. Eso implica que sí debe haber una cita al final, solo que esa cita solo va a tener el apellido del autor y la fecha. ¿Listo? Si es una cita narrativa, entonces, por ejemplo, Bautista y entre paréntesis 2019 afirma que, pero lo que ella dijo, lo voy a escribir yo con mis palabras. Ahora, la idea es que de verdad lo escriba con mis palabras y no que le cambie uno que otro conector, ¿cierto? O si lo que me interesa es el texto, entonces dice, la innovación educativa se define como no sé qué, y al final, entonces voy a poner el autor y la fecha, ¿cierto? Solo el apellido del autor y la fecha. Ok. ¿Cómo voy a presentar o cómo voy a colocar esa cita? Cuando yo tengo una cita narrativa, ¿cierto? Cuando lo que me interesa es el autor, por ejemplo, y si es un solo autor, lo voy a poner así, López y entre paréntesis 2020, ¿cierto? Porque López es el sujeto de la oración. Pero si es una cita, digamos, se le denomina aquí entre paréntesis, pero si es una cita basada en el texto, ¿cierto? En donde el autor es secundario, entonces voy a poner autor y año al final de esta forma, ambos entre paréntesis.
Si tengo dos autores, Vargas y González, ¿cierto? 2020. Pero si tengo, si lo que me interesan pues son los autores, entonces Vargas y González, 2020, pero solo el 2020 entre paréntesis. Si son 3 o más autores, ahí es cuando empieza a aparecer el et al, ¿cierto? Y colaboradores, ¿cierto? Entonces, ahí ya voy a poner es Cardona et al 2020, o si lo que me interesa es que sea el sujeto de la oración, ahí yo no voy a mencionar a Cardona y toda su comitiva, sino que lo voy a poner Cardona et al 2020. Antes, por ejemplo, decían que podíamos enunciar hasta 4 autores y ya a partir del quinto, entonces sí le pudiéramos eso. No, ahora es a partir del tercero. ¿Listo? Si tengo 3 o más autores, listo. Si tengo un autor corporativo sin abreviatura, ¿cómo así? Como la alcaldía, ¿cierto? Entonces, lo que voy a poner es Alcaldía Bogotá 2020, ¿cierto? Ya depende si lo que me interesa es que lo dijo la alcaldía o lo que dijo la alcaldía, como les digo, si es cita basada en el texto, cita narrativa basada en el autor. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo uno con abreviatura? Ejemplo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Ministerio de Educación Nacional, MEN, ¿cierto? O Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, MINTIC. Entonces lo que voy a hacer es que la primera vez que va a aparecer, le voy a poner Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre corchete cuadrado ICBF 2020, pero ya de ahí en adelante, o sea, a partir de la segunda, yo puedo colocar solo ICBF. ¿Listo? Bien. Entonces, para este tema de las citas, indispensable, importantísimo en APA. Toda cita debe tener una referencia y toda referencia debe tener una cita correspondiente en el texto. Recuerden lo que les decía hace un momento. Aquí hablamos de referencias, no hablamos de bibliografía. Cuando yo tengo bibliografía, puedo poner un montón de libros que yo leí, pero que no necesariamente estoy citando. No, en APA solo voy a poner los documentos que estoy citando y las referencias precisamente hacen alusión a eso. Por eso siempre debe haber una correspondencia entre las citas y las referencias. Un link en sí mismo, o sea, ahí solito, no es ni cita ni referencia. El link es apenas la última parte, y lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, ¿cierto? La parte de la fuente, no es más. ¿Listo? Cada referencia debe estar completa. ¿Cómo así que cada referencia debe estar completa? Dependiendo de si yo estoy citando un artículo, o si estoy utilizando un libro, o si estoy utilizando un video de YouTube, un podcast, una tesis, unas memorias de conferencia, el capítulo de un libro, el formato de la referencia es diferente, ¿vale? Y tiene que tener los datos que me están solicitando. Y la bibliografía no es igual a las referencias, que era lo que ya estábamos diciendo, y en APA utilizamos referencias. Bien. Y venimos precisamente ahora con el tema de las referencias. Entonces, ¿cuál es la información básica, lo mínimo esperado? Que esté el apellido, la inicial del nombre, la fecha de publicación del documento, y ojo acá porque, por ejemplo, si yo tengo una revista anual, pues perfecto, va el año. Pero si tengo, por ejemplo, revistas que tienen publicación semestral o bimestral, yo tengo que colocar los meses, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un periódico, tengo que poner el día, el mes y el año. El nombre del documento. Y acá es importante empezar a diferenciar porque el nombre del documento, por ejemplo, en una revista no es el título del artículo, es el nombre de la revista y ese es el que va en cursiva, pero ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Y la fuente, esa fuente es precisamente la URL o el DOI, ¿cierto? En caso de artículos que lo utilizamos muchísimo, pero no es o más bien ahí sí podemos poner el enlace, pero fíjense que el enlace es la última parte, ¿vale? Los datos adicionales dependerán del documento, del tipo del documento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un podcast, tengo que ponerle el anfitrión y tengo que ponerle el entrevistado y tengo que ponerle otra información. Ahora, no vamos a hacer
hoy una recapitulación de absolutamente todos los formatos que existen porque no acabaríamos hoy, ni siquiera en la noche, pero sí vamos a trabajar de hecho con la Dirección Nacional de Bibliotecas para hacerles algunos materiales que les puedan servir por lo menos con los textos, con los formatos más utilizados. ¿Listo? Pero sí queremos que ustedes tengan esto en cuenta. ¿Qué cambios se dieron en APA séptima edición en cuanto a las referencias? El primero es que la ubicación geográfica de la editorial que se utilizaba en libros, que yo decía que era en Madrid, que decía que era en Bogotá y demás, ya no es necesaria. Que cuando yo estoy colocando, por ejemplo, un enlace, ya no tengo que colocar recuperado de, ¿cierto? Sino que simplemente punto y el enlace. No digo en, no digo recuperado cuando, nada, solo el enlace. Los libros electrónicos ya no requieren que se enumere el tipo de libro, si era PDF, si era Kindle, ya no es necesario. Los DOI de las revistas, sobre todo de los artículos, antes yo ponía DOI 2 puntos y el número del DOI, ¿cierto? No, ahora los DOI vienen con URL, lo vamos a ver en un momentito en el ejemplo, ¿listo? Y eso es lo que voy a colocar al final. Ahora se pueden incluir hasta 20 autores en la lista de referencias. Antes solo se mostraban 6, ¿cierto? Y después se omitían los demás con puntos suspensivos. Ahorita vamos a ver también un pequeño ejemplo de eso para que vean de lo que estoy hablando. Y actualmente pues se siguen agregando pautas y ejemplos de citas para nuevas fuentes de información, pues porque es que ahorita tenemos redes sociales, es decir, ya lo único que tenemos no son libros y artículos indexados y demás, sino que hay conocimientos, hay cosas que pues no obedecen a los formatos usuales, ¿cierto? Entonces viene, por ejemplo, software o viene, por ejemplo, bueno, redes sociales algunas, vienen otro tipo de publicaciones y eso es pues lo que APA de hecho sigue actualizando continuamente con respecto a, van surgiendo y se van presentando. Listo. Yo sé que esto es un montón de información. La idea es que pues más adelante ustedes van a poder revisar la grabación, la presentación se les va a compartir, no hay problema. Esto es lo que les decía, por ejemplo, permítanme con respecto al tema de los autores. A ver si lo encuentro, regálenme un segundito. Acá. Fíjense que antes decían, por ejemplo, ponga 6 autores y al resto omítalos con puntos suspensivos. No, ya puedo poner hasta 20 autores. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando, por ejemplo, yo estoy hablando de un documento que salió de un centro de investigación en el que tengo como a 15, 16, 17 investigadores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se me repiten o si ese equipo de investigadores sacó 2 artículos? Entonces, esta es la diferencia. Antes se hacía así, ¿cierto? Pero fíjense que ahora puedo poner, por ejemplo, aquí hasta el número 19, supongamos que tengo 25, entonces obvio al 20, 21, 22, 23, 24 y pongo acá el 25. La idea es que pues solo me aparezcan 20 en total. Y obedece a eso, a que muchos artículos, muchas cosas pues tienen a un montón de gente detrás, ¿cierto? Y bueno, de pronto la diferencia está en un autor, 2 autores. Entonces, importante que tengamos eso presente. Esa es la diferencia. Bueno, pero como lo prometido es deuda, pues esto se ve muy bonito y todo. Ahora vaya, aplíquelo uno, se vuelve un desastre, ¿cierto? Están viendo mi documento en Word, ¿cierto? No, señora. Profe. Yo sí, profe. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Sí. Entonces, para los que de pronto no alcancen por velocidad de red o algo, no se preocupen que igual queda grabado. ¿Les ha sucedido alguna vez que ustedes están muy felices escribiendo en Arial 11 y por allá resulta un Times New Roman 12 y de la nada resulta un Calibri 11 y al final este documento se vuelve un desastre? Bueno, les voy a enseñar a utilizar Word para que él nos ayude con el formato APA y no estar después sufriendo a ver en dónde está el error, en dónde está el tipo de letra diferente y demás. Así que lo primero que ustedes deben hacer antes de cualquier cosa es configuren las márgenes. Fíjense que acá no hay nada que diga 2.54 en todas, entonces yo que tengo que ir a márgenes personalizados.
Y acá sí le voy a colocar yo 2.54 en todas. Uy, 43 no, perdónenme, ahí sí yo tengo un problema de lateralidad y de dislexia a veces, no mentiras. Bien, 2.54 en todas. Aquí es 54 y 2.54. Bien, vertical a todo el documento. Ok. Si les aparece eso es porque no era con el punto, sino con la coma. A veces Word es así. Entonces, ok, entonces la que se equivocó fui yo. En una. Listo. Cuando ustedes se configuran el tamaño del papel, ¿cierto? Y las márgenes, ya pueden asegurarse o pueden estar más tranquilos de que cuando ustedes hagan la distribución en el documento, no se va a alterar tanto el tema. Entonces, listo, aceptar. Tamaño del papel, carta. Usualmente, y sobre todo los computadores que vienen configurados, digamos en inglés, empiezan con A4, ¿no? Entonces, con carta. ¿Listo? La orientación, por supuesto, vertical. Bien, ahí ya tengo lo primero. Lo segundo que ustedes van a configurar es acá donde dice inicio, el tipo de letra normal. El tipo de letra normal es la que se va a utilizar para todo el documento. ¿Cómo lo hacen? Clic derecho, modificar. Y entonces, como este es un documento digital, lo vamos a hacer en Arial 11. ¿Listo? Fíjense que acá ya me pide si esto va a estar alineado a la izquierda. Sí, va a estar alineado a la izquierda. Aquí le puedo programar el interlineado. Si es sencillo, 1.5 o doble, entonces le voy a poner doble. No les recomiendo que pongan de una vez la sangría porque les queda mal. ¿Listo? Entonces, solo pónganle hasta acá. Y aceptar. Y de ahí en adelante, fíjense que absolutamente todo el documento cambió a Arial 11. Si yo hago este cambio, esperaría no tener el problema de si tengo otro tipo de formato de letra, ¿vale? Igual si van a pegar algo de algún otro lugar, es preferible que le den pegar solo formato o solo los valores, perdón, sí, solo el texto. Pero si tienen imagen, ahí pues se perdería. Entonces que le tengan mucha atención a este tema. Bien. Luego entonces voy a configurar, por ejemplo, ya empecé con el título del documento, ¿cierto? Acá tengo una introducción, entonces tengo el párrafo 1 que explica de qué se trata la investigación. No sé qué, no sé qué. Ojo, esto es introducción, no es resumen. Recuerden que si es resumen, tiene otras particularidades. Esto es como si fuera un trabajo de grado más bien. ¿Listo? Y entonces, permítanme que quiero aquí hacer varias cosas. Entonces, este, por ejemplo, es mi párrafo o mis párrafos de introducción, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a decirle, documento, párrafo, acá me va a poner una sangría de primera línea. Miren que automáticamente me la pone a 1.27, porque yo la utilizo mucho. Algunos se las pone a 0.25, entonces no, 1.27. ¿Listo? A aceptar. Esto es lo que yo debería ver. Así es como se debe ver más o menos el texto de un documento en APA séptima edición. Cada párrafo adicional va a tener este espacio que es la sangría de media pulgada. ¿Listo? 1.27. Ok. Vamos con el tema de los títulos. Fíjense que acá ustedes siempre van a ver título 1, título 2, ¿cierto? Y solo van a ver esos dos. Ustedes dicen, pero... ¿Para repetir? Profe, esto queda grabado, no te preocupes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde lo encuentro? Oscar les comparte al final la grabación, profe. Bien, vamos con los títulos. Gracias, perdón. Tranquila. Entonces, yo tengo un título que es mi título 1, ¿cierto? El título principal de ese documento, pero este no es el formato. ¿Cómo lo voy a modificar? Clic derecho, modificar. Recuerden que el tipo de letra es exactamente el mismo, entonces Arial, el tamaño es el mismo 11. ¿La diferencia cuál es? Que este título va en negrilla, en negro, va centrado, ¿cierto?
Ese es el título 1. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Y fíjense que ahora que tengo esto resaltado, le doy título 1 y automáticamente me lo pone, digamos, con el formato con el que lo necesito. Resulta que la introducción va a ser para mí un título 2, pero este no es el formato, entonces hago lo mismo. ¿Cómo es el título 2? Mismo tipo de letra, mismo tamaño de letra, va en negrilla, va en negro, este va alineado a la izquierda. ¿Listo? Y le doy clic en aceptar. Entonces, cuando hago título 2, listo. Fíjense ustedes que tan pronto yo puse un título 2, aquí me aparece ya la opción del título 3, ¿cierto? Que sería un subtítulo de ese título 2. Entonces, este es un documento, digamos, de trabajo de grado. ¿Qué otros títulos tengo? Objetivos. Objetivos puede ser un título 2. Pero objetivo general ya viene a ser el 3, entonces voy a configurarlo. Lo mismo, modificar. El título 3 en APA séptima edición cambió. Profes y estudiantes para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Arial 11 va en negrilla y va en cursiva. Antes la cursiva iba solo desde el título 4. ¿Listo? Va en negrilla y va en cursiva. Aceptar. Entonces ahora le voy a poner título 3 a este y título 3 a este otro. Fíjense que tan pronto yo dije que había algo que tenía un nivel de titulación 3, aquí abajo ya me aparece el título 4. ¿Listo? Pero bueno. Justificación va a ser un título 2 porque está al mismo nivel de objetivos. Viene esta belleza y aquí es en donde quiero que vean un pequeño ejemplo de cuando hay cosas que no necesariamente deberían ir. Resulta que yo tengo marco de referencia y como esto es un documento seguido, ¿cierto? Mi único título principal pues era el del documento, entonces yo lo pongo como un título 2. ¿Y qué empieza a pasar? Que una de las partes del marco de referencia es el marco teórico. Viene a ser un título 3. Y ahí yo empiezo a desarrollar el tema. Entonces voy a hablar de motivación. Este viene siendo un subtítulo de ese marco teórico, entonces voy a modificarlo. ¿Cómo va este? Arial 11 va en negrilla, sin cursiva, va en negro y este sí ya tiene una sangría. Aquí está la sangría. ¿Listo? A aceptar. Entonces acá yo le doy título 4 y este ya tiene punto. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando yo empiezo a hablar de teorías de motivación, que puede ser el título 5. Entonces acá, nuevamente, Arial 11, negrilla cursiva en negro, con la sangría y con punto al final. Entonces acá yo tengo mi título 5. ¿Y qué pasa si yo necesito ponerle más subtítulos? Ya se me acabaron los niveles. Entonces ahí la pregunta es, ¿será que lo subo a todos de un nivel? ¿Será que este marco de referencia como tal no lo necesito o más bien va a ser el título de un capítulo, ¿cierto? ¿Quién define eso? Pues ya digamos que el formato que se esté trabajando en el programa. Lo importante. ¿El título 4 no lleva cursiva? El título 4 ahora no. Esa fue una de las diferencias. Antes era, en la sexta edición, el título 3 no llevaba cursiva, el 4 y el 5 sí. Pero acuérdate que el título 3 tenía, por ejemplo, una sangría y el 4 se devolvía. No, entonces ahora 2 y 3 se van al margen, pero el 3 se va con cursiva y sin punto. Y el 4 y 5 se van a la sangría y la diferencia es que el 5 tiene cursiva y ya 4 y 5 tienen punto. Ok, bien. Listo acá. Entonces, acá la pregunta, y ya se lo dejo es a los programas y a los que, pues, miren a ver si este título sobra. Y entonces puedo ahí sí empezar a subir los demás títulos, ¿vale? De nivel. Bien. Vamos con el tema de las referencias. Y es que el gestor de referencias de Word no es el mejor. Hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Espérenme, acá voy a terminar de eliminar esta vaina que me sobra. Voy ahí sí a poner los títulos como yo quiero ponerlos, ¿cierto? Entonces, motivación 3, teorías de la motivación
4, tipos de motivación 4, marco conceptual, se me va a título 2, la motivación según McClelland 3, tipos de motivación según McClelland 4, listo. Y ahí ustedes van poniéndole entonces el logro, que este es mi título 5, por ejemplo, motivación de logro, poder, afiliación. Sobre todo puede suceder en este apartado de los marcos que yo necesite los 5 niveles de titulación en un trabajo de grado, ¿cierto? Metodología, otra vez, alguien está haciendo algo raro. ¿Ahora sí? Bien. Menos mal ya me devuelve la reunión, tan pronto me dejan de... Me hacen descompartir pantalla. Listo. Acá yo tengo, por ejemplo, una cita, ¿cierto? Esto literalmente lo copié y lo pegué. Acá, cuando yo me paro acá, veo que, tiene 39 palabras, ¿cierto? Entonces, si tiene 39 palabras, voy a colocarla entre comillas. ¿De dónde saqué esto? De este artículo que yo tenía por acá, que estaba revisando. Regálenme un segundo. Aquí no era. Aquí tampoco era. Aquí está. ¿Cierto? Esto lo saqué de acá. Y dice, página 32. Fue David McClelland, ¿cierto? Fíjense que de aquí hasta aquí lo copié y lo pegué, ¿vale? Y este señor dice que eso lo dijo McClelland en 1989. ¿Qué pasa? Aquí tengo la famosa cita de cita, ¿cierto? Entonces, yo puedo ponerlo acá de esta forma. Según, y voy a ver quién era el autor de este artículo. Morán, Consuelo y Meneses, Esther, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer para que de una vez me empiece a aparecer en el listado de referencias? Entonces me voy acá donde dice referencias, pero espérenme un segundito porque esto no me está dejando quitar esta barra horrorosa. A ver, regálenme un segundito, formato, referencias, acá. Y le voy a poner a insertar cita. Agregar nueva fuente. Cuando yo agrego la nueva fuente, no le hagan caso a Word en todo lo que dice, ¿listo? Pero sí hay unas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, esto es un artículo de revista. Y fíjense que acá me pide el nombre y el apellido, pero yo sé que no voy a poner el nombre, solo voy a poner la inicial. Entonces, estos son Morán, Consuelo, perdón, Morán C, punto y coma es para que lo coja el editor. Meneses, punto, siempre después de la inicial el punto porque eso es lo que me dice que es inicial. Si es autor corporativo, entonces me voy a autor corporativo y pongo el nombre de la entidad, ¿listo? El título del documento, entonces esto se llama La motivación de logro como impulso creador de bienestar. Logro como impulso creador de bienestar. Su relación con los 5 grandes factores de la personalidad. ¿Sí? Ok. Nombre de la revista. Entonces acá es en donde me va a decir cuál fue la revista. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Entonces lo puedo copiar, pegar. Listo. El año, aquí me aparece 2016. Pero fíjense que se me acabaron los campos, entonces le voy a decir, muéstrame todos los campos, pero ojo, ahí es cuando yo tengo que tener el manual o la guía al lado para ver qué campos diligencio y qué campos definitivamente no diligencio. Entonces, las páginas sí, de la 31 a la 40, ¿cierto?
Mes no necesito porque fíjense, si acá no está enero, febrero, marzo, es porque es una revista anual. Entonces no hay problema. Alejandra, Dime. pero normalmente cuando uno está haciendo, bueno, ese paso que tú estás haciendo ahí siempre pide que uno diligencie todos los campos vacíos, porque si no a veces no deja no deja proseguir con el archivo. Te voy a comprobar que no. Entonces ahí tendrías que mandar revisar tu Word. ¿Listo? Porque en este caso no voy a necesitar realmente todos, porque si es una revista, esto no tiene editor ni editorial. Sí, eso es para un libro. Sí, es de tu trabajo. O sea, si no necesariamente una revista. Dime, perdóname. Sí, esencialmente no estamos hablando, o sea, de una revista. Igualmente, no todos los campos se tienen que llenar. No todos los campos. Así es. Depende del tipo de la publicación. Así es. ¿Listo? Y fíjense que aquí, esto es lo que les decía. Antes uno ponía en el DOI era un numerito, ¿cierto? Acá está este número. Perdón, este enlace. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora yo qué hice? Bueno, menos mal está él hacia atrás. Aquí en redalic.org, bueno, ese enlace lo pondría acá, ¿cierto? https://redalic.org. Bueno, la idea es que lo encuentren para solo tener que copiar, pegar, pero en este caso, pues no me está dejando copiar, pegar. Ah, bueno, vamos a ver si acá en exportar cita. Ah, no, ¿cómo citar? ¿Cómo citar? Va para allá. APA sexta, disponible en Redalic, no, formato Harvard. Bueno, acá todavía no lo ha actualizado, pero bueno, el caso, acá ustedes le van a poner el que dice DOI, ¿listo? DOI, cosito, cosito, cosito. Ok, aceptar. Ahora, pues esta es una cita basada en el autor. Entonces yo necesito sacar a Morán y a Meneses de ese paréntesis. ¿Cómo lo hago? Listo. Yo creo que puedes bloquear que alguien quiera acceder a revisar de manera independiente la presentación. Entonces lo puedes bloquear tú. Sí, señora, es el de compartir control. Porfa, la presentación no me la muevan. Esta grabación estará disponible. La presentación se las va a compartir. Mejor dicho, todos con las manos guardadas. Gracias. Por ahora, porque igual el director de la reunión es Oscar. Listo. Entonces, ya están viendo, ¿cierto? Sí, ya. Ok. Fíjense que entonces yo terminé y me lo dejó acá entre paréntesis. ¿Cómo hago para sacarlo de ahí? Yo, como lo estoy haciendo ahorita, convertir cita en texto estático. Ahí sí me deja borrarle el paréntesis y ponérselo en donde es. Yo lo quiero es en el 2016. ¿Listo? Y acá, entonces, según Morán y Meneses, 2016, y aquí viene mi cita. David McClelland. Bueno, fue David McClelland para que tengas en... Entonces, aquí empieza mi cita. Fue David McClelland, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿cierto? Y acá, bueno, resulta que él también dijo hacer algo mejor. Esto lo va a poner con una comilla simple. Listo. Página 32. Insisto, acá yo no voy a poner PAG, voy a poner P32 y eso es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Con mi cita textual de una que no lo sea. ¿Listo? Tengo una pregunta. ¿Cómo haces para poder editarla después de que le das el OK de Word? Para poder, digamos, que se paréntesis solo en el año. Ya lo había explicado. Entonces, la idea es que revises el video, ¿vale? Al final de la presentación, por favor, las preguntas para no interrumpir la capacitación. Listo. Muchas gracias. Gracias, Osquitar. Bien, otras dos cosas que les van a ser absolutamente útiles. Va a ser lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen acá una tabla
¿cierto? Recuerden que ustedes deben darle el formato a la tabla, todo el cuento. Esto va a ser solo para que sepan cómo ponerle el título y que después se haga la lista de tablas y la lista de figuras solita. Ahora murió mi Word. Y ahora sí, ¿cierto? Acuérdense que todas estas líneas no van, solo la del encabezado y la de final de tabla, pero bueno. ¿Cómo pueden hacer entonces ustedes para colocar el título? Van a ir acá a referencias, insertar título y van a darle tabla. Fíjense que ahí ya les apareció tabla 1. ¿Listo? Pero acá sí le pueden entonces cambiar que es Arial 11, que va en negrilla, que no va en cursiva, ¿cierto? Pero ahí ya por lo menos está. Y bueno, acá viene la nota de tabla, el título de la tabla va por acá. Espérenme un segundo. Listo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es una figura? Entonces yo tengo acá una imagen que voy a poner, por ejemplo, un Smart Art de proceso, bueno, de lo que sea. ¿Cierto? Entonces acuérdense que no es imagen, no es gráfica, no es figura. Entonces voy lo mismo. Referencias, insertar título. Pero si se dan cuenta, aquí, pues yo ya tengo figura, pero en algunos casos no existe. Entonces le voy a dar clic en donde dice nuevo rótulo y ahí voy a escribir figura. ¿Listo? Pero como a mí ya me aparece, entonces figura, aceptar y lo mismo. Entonces le digo, no, bueno, sí, pero va a ponerla así, la va a poner acá, no me la va a dejar en cursiva, me la va a dejar en negro, ¿cierto? Con el formato como tal. Todo esto, ¿para qué? Para lo siguiente. Número de página, ¿cierto? Entonces, el número de página va al inicio. Entonces, le voy a poner acá, insertar, número de página. De nuevo se perdió la pantalla. Ok, gracias. Listo, insertar, número de página, que me lo coloque al inicio de la página, al margen, ¿cierto? Derecho. Y el encabezado, entonces, lo voy a colocar ahí mismo. ¿Cómo? Ese sí va en mayúscula sostenida. ¿Listo? El titulillo. Motivación humana y personalidad. Fíjense que no se me puede ir de más de 50 perdón que interrumpa, disculpe, estaba tratando de... No es una pregunta, simplemente para hacerle la observación. Escuché que alguien dijo por allí que falta de respeto. No, sencillamente es que la gente no sabe utilizar Teams y están aplicando en la barra de opciones cualquiera de los 307 que estamos aquí, que clique ahí, va a sacar la presentación. Entonces, por favor, no lo cliquen, no es de mala intención ni nada, sino yo sé que lo hacen es porque de pronto quieren buscar enviar, por ejemplo, algún comentario, pero siempre lo va a sacar siempre que cliquen allí en la barra de tareas. Gracias, profe. Listo. Entonces, fíjense que lo que hice fue, tan pronto puse el número, escribí y literalmente a punta de barra espaciadora lo llevé a la cámara. Listo, a punta de barra espaciadora, lo llevé al otro margen. ¿Listo? Si yo le doy mucho, pues se me pasa acá y la idea no es esa, entonces ahí fue como, me pasé. Listo. Cerrar encabezado. Ok. ¿Listo? Bien. Y acá, entonces ahora yo voy a hacer, por ejemplo, mi tabla de contenido. ¿Cómo la hago para que se haga sola? Referencias, como yo ya cuadré todos mis títulos, ¿cierto? Como yo ya los organicé en todo el documento, entonces cuando le doy tabla de contenido, váyanse a tabla personalizada. En APA no hay carácter de relleno, eso que tenga punticos hasta la otra página, no. Acá le van a programar que se vea hasta 5 niveles de titulación. ¿Listo? Entonces, me devuelvo. Tabla de contenido, tabla personalizada, le quitan este carácter de relleno para que no tenga punticos, le van a dar que les muestre 5 niveles de título y le van a decir aceptar. Ya ahí les va a aparecer su tabla de contenido sin mayor problema. ¿Listo? Ahora, si yo no quiero que el título del documento me aparezca como un título 1, pues lo único que hago es quitarle el formato como tal y se lo pongo yo manualmente. ¿Listo? Para que no me aparezca aquí en la tabla de contenido. Ok. Si de pronto
yo llego a cambiar después, permítanme que acá se me ocultaron unas cosas. Si yo llego a cambiar después algunas cosas y necesito actualizar la tabla, le puedo dar acá con clic derecho sobre la tabla y le voy a decir actualizar campos. Le puedo decir si solo los números de página, en caso de que solo hayan cambiado los números de página, o toda la tabla si yo le metí más títulos. Y ya, fíjense que acá hace el cambio automáticamente. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, acá yo voy a poner mi lista de tablas. Perdón. Lista de tablas. Entonces me voy a referencias. Le voy a poner insertar tabla de ilustraciones. Le quito el carácter de relleno. Digo que me muestre la de tablas. Aceptar. ¿Cierto? Y acá yo ya le puedo poner el nombre. ¿Cierto? Y digamos que Word, el mío por lo menos no se ha actualizado como tal a APA séptima, entonces pues por eso puede suceder que no me esté tomando el nombre de una vez. No hay problema. Si yo pongo el nombre usualmente al lado, pues sí me aparece de una vez el nombre. Lista de figuras. Permítanme un momentito. Figuras. Lista de figuras. Ya. Entonces voy a colocar lo mismo. Lista de figuras, insertar tabla de ilustraciones. Acá voy a escoger solo las que dicen figura. Le quito el carácter de relleno. Listo. Quedó. ¿Vale? Y con las referencias, si ustedes utilizan Word y el gestor de Word para este tema, entonces al final, en donde dice referencias, le voy a decir que me coloque bibliografía, ¿cierto? Referencias. Listo. Cuando yo ya he puesto las referencias, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic en bibliografía, sí, trabajos citados, y me van a aparecer los que de pronto haya citado en el documento. ¿Listo? En este caso, porque no estaba compartiendo pantalla. ok. Y alguien sigue molestando. El caso es que ya no me voy a devolver allí. La idea es que ustedes utilicen el gestor como debe ser y al final le ponen entonces insertar bibliografía, pero solo el tema de referencias. Les van a aparecer los documentos que hayan colocado. ¿Listo? Entonces, preferiblemente que esto no lo empiecen con un documento que ya hayan trabajado, que lo empiecen de ceros, para que no les aparezcan fuentes que no estén. ¿Listo? De todas formas, dentro de los recursos que vamos a hacer con nuestros compañeros de biblioteca, pues vamos a tener entonces un pequeño ejemplo de ello. ¿Listo? Voy a referencias. ¿Listo? Hay una cosa. Burra, yo no estoy compartiendo pantalla. Sí, ahora sí fui yo, no estaba compartiendo pantalla. Listo. ¿Ahora sí? Ok. Ojo acá. Sí, señora, ya. Sí, señora. Puedo colocar entonces bibliografía. Bibliografía, trabajos citados, ¿cierto? Si yo le pongo esto, va a ser un problema. Entonces, preferiblemente, trabajos citados. Estos me están apareciendo acá porque yo lo estaba haciendo con base en otro documento que copié y pegué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me copia y pega las cosas que yo había traído de ese otro documento antes de empezar esto. La sugerencia es que si a ustedes les llega a pasar esto y ustedes dicen, uy, pero ¿cómo así si yo solo tengo a estos y me aparecen todos los demás? Le van a dar clic aquí en administrar fuentes y empiezan a eliminar todas las que no estén, ¿cierto? Entonces, eliminar de aquí, elimine de aquí, este sí está, elimine. Elimine. Listo, cerrar. Actualizar citas y bibliografías. Y ya solo me aparece Morán. Pero pues yo le elimino este titulito y ya dejo solo el de referencias. Y como todo esto cambió, ¿cierto? Porque entonces ya referencias pasa a ser otro título, que lo voy a poner acá que es un título 2, ya estaba. Entonces la tabla de contenido y los números de página me cambiaron, lo mismo. Clic derecho, actualizar campos, actualizo toda la tabla y ya por ejemplo miren que acá me aparece que las referencias están en la página 9.
Y las referencias me van a aparecer organizadas alfabéticamente sin que yo tenga que hacerle mucho más, ¿cierto? Y con la sangría francesa. La sangría francesa es que solo la primera línea va al margen y el resto va a la sangría. Pero entonces no me complico yo haciéndolo manualmente. ¿Listo? Bien. Entonces, compañeros, pues eso, entre otras cosas, era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy.